Hola amigos, bienvenidos a su canal Shelly Ideas de Negocio para Triunfar, en el que cada semana les traigo una propuesta de emprendimiento para lograr obtener ingresos trabajando desde nuestra casita, por medio de recetas y productos fáciles de preparar, pero que con tu creatividad y ánimo de emprender obtendrás muy buenos resultados. En esta ocasión les invito a preparar un delicioso flan de vainilla súper delicioso y fresquecito, sin necesidad de contar con un horno o implementos difíciles de conseguir, al cual estaremos agregando un ingrediente que le aportará mucha cremosidad y más estabilidad y firmeza. Los ingredientes son muy pocos y en el paso a paso te los iré mencionando. Y por aquí tengo lo que es 1 litro de leche de entera de vaca, un sobre de flan de vainilla para preparar en 1 litro de leche y 2 cucharadas de maicena sabor a vainilla. También tengo por aquí este caramelo que viene añadido al empaque del flan. Y ayudándome de esta tacita medidora de medida de 1/3 de taza, voy a estar separando esta cantidad de leche y poniéndola en un recipiente aparte, y a la cual voy a agregarle las 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz sabor vainilla. Lo estaremos reservando por aquí un momentito y enseguida voy a vaciar el flan a la leche. Lo voy a diluir muy bien para que se integre a esta. Y ya que se encuentre muy bien disuelto el flan en nuestra leche, el siguiente paso que voy a realizar es llevarlo a la estufa a fuego medio bajo. Sin descuidarlo, vamos a colocarlo en la lumbre sin dejar de mover. Y esto se tiene que hacer constantemente para evitar que el flan se pegue en el fondo y luego se nos vaya a quemar. También hay que estar muy pendientes y no descuidarlo, porque de pronto puede empezar a hervir y se nos puede derramar. Al momento de que suelte su primer hervor, en este momento vamos a agregar la leche que teníamos reservada con las 2 cucharadas de maicena. Aquí les muestro, vamos a dar una revolvidita para que se integre muy bien la fécula de maíz con la leche. Y vamos a agregarlo a nuestro flan en cuanto veamos que empieza a hervir. Y seguiré removiendo el flan constantemente, aproximadamente por 1 o 2 minutos, y entonces este flan estará listo. Y es en este momento en donde voy a apagar la lumbre y voy a dejar por unos minutitos a que se le baje lo caliente al flan antes de envasarlo. Y aún caliente, pero que se le haya bajado un poco el hervor, vamos a servirlo en los vasitos. Sí es importante que lo sirvamos aún caliente porque este flan tiende a cuajar muy rápido, sobre todo si estamos en un clima fresco. Por aquí voy a agregarle a los vasitos este caramelo que venía anexado al polvito del flan. Y en un dado caso que no puedan contar con este caramelo, lo pueden realizar ustedes mismos, poniendo a la lumbre en un sartén media taza de azúcar, añadiéndole 2 cucharadas de agua, moviendo constantemente hasta que tome un color doradito. Eso sí, hay que dejarlo enfriar un poquito antes también de servirlo a los vasos, no vaya a ser que se queme. Por aquí les muestro. Voy a empezar a llenar estos vasitos. Miren, les muestro qué cremosidad adquirió este flan. Esta estrategia de agregarle la fécula de maíz nos va a ayudar a que si estamos en climas muy calientes o tenemos nuestra venta a la intemperie, nos va a permitir que nuestro flan tome una consistencia más firme y cremosita. Y después de 4 horas de refrigeración, por aquí les muestro el resultado, amigos. Estos flanes es el resultado de 2 mezclas de la cantidad de ingredientes que les di. En total me salieron 10 piezas. Y ya están más que listos para poder salir a venderlos. Anímense a prepararlos, amigos. Les comento que este negocio es muy redituable porque requiere muy pocos ingredientes, muy poca inversión y pues es un postre que a la mayoría de las personas les encanta.
Les agradezco mucho que me hayan acompañado a mirar este video y les pido por favor que me den su dedito arriba y se suscriban a mi canal si no lo han hecho. También les pido que lo compartan con sus conocidos, con sus amigos, sus familiares, que estén buscando una opción fácil y económica para iniciar su emprendimiento. Por aquí nos seguimos viendo en el próximo video, amigos. Dios me los bendiga en todo lo que emprendan. Hasta la próxima.